Buenas tardes, me presento. Soy Rodolfo Galeano Bonzi, alumno del Instituto Salesiano San José. Mi proyecto se llama Voces del Recuerdo y mediante este proyecto estaremos abarcando un tema el cual es de suma relevancia para nuestra ciudad de Concepción, tal como es el poeta y cantante Emiliano R. Fernández. Con este trabajo, aparte de descubrir documentos inéditos acerca del autor, que se trata de su certificado de evacuación, su certificado de fallecimiento y su certificado de desvinculación del ejército, logramos descubrir y avalar la afirmación de los concepcioneros de que Emiliano es realmente concepcionero y no es de Guarambaré. Esta afirmación la comprobamos al demostrar la falsedad del documento hecho en Guarambaré. A continuación, haré la justificación. Como pueden ver en el siguiente documento, consta que Emiliano se inscribió en el Registro Civil del Paraguay en el año 1976 y firma al pie de la hoja como lo resaltamos. Esto no puede ser posible, teniendo en cuenta que el autor falleció en el año 1949 y esta firma es de 25 años después de su muerte, lo que comprueba su falsedad. Tal vez se preguntarán, ¿y por qué ese colegio de fondo? Pues efectivamente, este colegio fue la casa de estudios del Vate Emiliano R. Fernández, tal como lo testifica en el siguiente documento que estaremos mostrando. Emiliano Rivarola Fernández, hijo de doña Bernarda Rivarola de Fernández y de Silvestre Fernández, nació en Concepción en el lugar denominado Rincón Cruzo Isabel, el día martes 15 de diciembre de 1895 a las 9 de la noche. Cursó escolar quinto grado en la Escuela Salesiana, servicio en el ejército de 1917 hasta la fecha, gradaciones recibidas de conscripto a teniente primero por mérito de guerra. Profesión, carpintero. Religión, Dios y patria. Seguidamente entrevistaremos a algunos testigos que nos hablarán al respecto. Mi papá era Manuel Bonzi, yo soy hija de él. Él nació el 24 de noviembre de 1895. ¿Qué él decía sobre Emiliano? ¿Qué contaba? Él se acordaba muy bien de él. Siempre se juntaban así rondas de amigos. Y enseguida ellos cuando se acordaban de amor y desamores, él lo primero que hacía ya escribía. Le gustaba escribir. Manuel Bonzi, mi papá, entraba en el Instituto San José. Y siempre él comentaba que Emiliano también se iba al San José. De ese lado lo que eran ellos muy conocidos. Pero él era de Curuzú Isabel. Pero venía acá, estudiaba, acá en el Instituto San José. Y de ahí que ellos todos se hicieron amigos. Bueno, en realidad el nieto es lo que solía venir acá y intercambiamos. Yo le proveí muchas obras en cassette y en ese recorrido de Concepción Yerere, la última edición que hicimos, él declaró públicamente que su abuelo era de Concepción. Eso por lo menos él dijo por primera vez. Después, anteriormente no hacía esa declaración. Y ahí, en la última edición de Concepción Yerere, y en kilómetro 13, declaró que su abuelo era concepcional. Es Inocencio Fernández, es el nieto. Años escuela asesoría por Andusu era Emiliano R. Fernández para conocer la escuela Santa Rosa. Cabe destacar que la comunidad de Santa Rosa que menciona Don Chamorro es actualmente denominada como Curuzú Isabel. Porque la música vengo y se cuna Guarambare a por Andusu. Y se la Guarambarengo hoy Santa Rosa de Tibarrio. Ser asesor de Nancy Aguilar, él combatiendo. Para él y hacer Emiliano de la Santa Rosa, barrio Guarambaré. En nuestra ciudad de Concepción existe una plaza denominada Emiliano R. Fernández, justamente en honor a dicho cantante y poeta. Con esta investigación logramos concluir que el verdadero origen de este gran poeta paraguayo es Concepción, tal como lo demuestra con los documentos que demostramos y con los testigos orales de las entrevistas que realizamos. E incluso logramos descubrir que este gran autor pasó por las aulas de esta centenaria institución que este año cumple 125 años, el Colegio Salesiano San José.